Buenas tardes, bienvenidos todos. Hoy tengo el enorme gusto de conversar con Ibar Dacol, que es uno de los creadores de libros para niños de América Latina más conocidos, casi que no necesita presentación. Sin embargo, me voy a permitir acotar que Ibar ha sido nominado al premio Hans Christian Andersen, que ha estado en la lista de honor de IBI, que su obra ha sido publicada tanto en Colombia como en otros países, como Estados Unidos, España o Venezuela. Y algo importante que veo yo en la obra de Ibar es que tiene una capacidad especial para conectar con los niños y para comunicarse con ellos, no solo desde la mirada de la infancia, sino desde la profunda comprensión de las sensaciones y de los sentimientos en ese momento de la vida. Pero yo sé que Ibar, además de ser un gran creador, también es un gran lector y tiene un universo enorme de referentes que es lo que está involucrado en esa capacidad creadora tan interesante. Entonces, en la tarde de hoy vamos a conversar con el Ibar lector que tiene unas lecturas que proponernos. Hoy vamos a hablar de la figura del autor que trabaja en conjunto con un ilustrador y del autor que también es ilustrador. Y quisiéramos pedirte, Ibar, que nos explicaras el porqué de esta selección y el porqué de este orden. Primero que todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por esta invitación para hablar de un tema que me apasiona, que son los libros, bien sean libros para niños, libros para adultos, en fin, los libros, en suma los libros. Pero hoy escogí 5 libros, que es digamos que es una decisión difícil porque hay muchísimos libros que son fascinantes. Digamos que estos 5 que escogí me gustan porque son libros que están muy conectados con las emociones. Y la selección que hice y que vamos a ver va desde lo más triste hasta, digamos, la risa. Es decir, como que pasando por toda esa gama que pueden tener las emociones. Los libros son, sin más preámbulo, El libro triste de Michael Rosen, ilustrado nada más y nada menos por Quentin Blake. Después tenemos el libro de Matador, es un libro hermosísimo, un libro que a mí me impactó mucho, que está publicado en Babel, que es de dos autores, autor e ilustrador brasileños, Wander Piroli y Odilon Moraes, perdón, es por la costumbre de... sigue después uno de mis libros favoritos, un libro que yo amo entrañablemente, que es Un lunes por la mañana, de Uri Shulevitz, que es un autor hebreo, el ganador del premio Andersen. Y después, pues, no podía faltar otro de mis grandes amores, que es Arnold Lobel, con un cuento de un libro del que se llama El búho en su casa, y el cuento que escogí se llama El té de lágrimas. Y para finalizar, un libro de una autora ilustradora que es Keiko Casa. Es decir, los 2 primeros títulos son El matrimonio perfecto, yo lo llamo así, entre autor e ilustrador, es decir, Michael Rosen y Quentin Blake. Y el que sigue también, que es Un matrimonio perfecto. Y ya luego sí, el autor, que a la vez es ilustrador. Muy bien. Entonces, no sé, empecemos por hablar del libro Triste. Vamos a compartir la pantalla, que realmente es un libro muy, muy triste. El libro habla precisamente de lo que significa la tristeza. No voy a leer todo el libro, sino que escogí algunas páginas que me parecieron quizás las más importantes del libro para hablar de él. Y no voy a leer todo el libro porque generalmente cuando yo leo este libro y me pongo muy sensible me pongo a llorar, y pues este no es el momento para llorar. Pero además porque me parece importante generar cierta curiosidad en los lectores para que vayan a buscar el libro y a leer.
Bueno, aquí está el libro. Bueno, entonces decía, el libro que es narrado en primera persona comienza hablando de una persona que se describe como alguien que está muy triste. A veces la tristeza es muy grande, está por todas partes, me envuelve. Obviamente, este libro tiene dos características. Es un libro de frases muy cortas, muy contundentes, casi que yo diría que el libro, el texto, parece un poema, pero la imagen complementa de tal manera el lenguaje que el resultado es un texto verdaderamente fascinante y conmovedor. Y no puedo hacer nada para evitarlo. Lo que más triste me pone es cuando pienso en mi hijo Eddie. Murió. Yo le quería muchísimo y sin embargo murió. Son frases muy cortas, muy precisas y muy contundentes. Es decir, realmente es un libro que de entrada le llega a uno directo al alma. A veces no quiero hablar de ello con nadie, absolutamente con nadie, nadie. Y prefiero pensar en ello solo porque es mío y de nadie más. Lo que es importante en el libro es cómo esa emoción que es tan íntima y tan propia, comienza el autor de algún modo a involucrarnos y hacernos ver que es una emoción que todos hemos sentido, pero la está describiendo de tal forma que inmediatamente nos sentimos identificados con lo que está diciendo. Más adelante, él cuenta una serie de cosas que hace causadas por la tristeza y una página que me impresiona mucho, mucho entre lo que está dicho en el texto y lo que está ilustrado es esta. A veces estoy tan triste que hago cosas malas. Son cosas que no puedo contarte. Son demasiado malas. Y no está bien contarlas delante del gato. Y luego viene un giro que es, yo sé que todos lo hemos sentido cuando estamos tristes, que es decir, ¿cómo hago para salir de esto? Porque es una emoción horrible que nos inunda, nos invade en todo momento. Entonces, esta es una reflexión que muchos nos hacemos en momentos de tristeza. Intento buscar soluciones para que la tristeza no me duela tanto. He aquí algunas de ellas. Me digo a mí mismo que todo el mundo tiene alguna tristeza, que no soy yo el único. Quizá tú tengas alguna también. Cada día trato de hacer algo de lo que pueda sentirme orgulloso. Y cuando me voy a la cama, intento con mucho esfuerzo pensar solo en eso. Esta también es otra de mis páginas favoritas porque oigan lo que dice. Me digo a mí mismo que estar triste no es lo mismo que ser una persona horrible y que si estoy triste no quiere decir que yo sea malo. Mire la ilustración. Aparte que además el ilustrador también hace algunos giros en el desarrollo del libro en el que esta imagen es terrible, ese señor horrible está pegándole al niño, pero de algún modo también causa cierta gracia la ilustración. O sea, es horrible lo que está pasando, pero hay cierto toque de humor en la ilustración. Miren nomás el personaje horrible. Luego sigue, cada día trato de hacer algo para pasármelo bien, cualquier cosa que no haga daño a nadie. Sigue el libro, esta es una imagen absolutamente desgarradora y comienza también a activar en su cabeza el recuerdo, la memoria. Ahí ya el libro va hacia el final y entonces en esta página dice, y entonces me acuerdo de cosas, mi madre bajo la lluvia. Y ya viene el final en donde empieza a cerrar y los cumpleaños, me encantan los cumpleaños, no solo el mío, también el de los demás. Y velas, tiene que haber muchas velas. Y ojo, cómo cierran el libro, autor e ilustrador. Realmente es un libro muy, 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 muy conmovedor. Sí, y es curioso porque nosotros cuando oímos mencionar a Michael Rosen pensamos en Vamos a cazar un oso o en Exacto. Ronquidos, que son libros para niños pequeños que manejan el humor, que manejan la sonoridad como un elemento que vertebra la conexión con el lenguaje, pero también con el discurso visual. Y de pronto tenemos este libro que nos abre el mundo interior
de un dolor profundo de este Exacto, autor, ¿sí? exacto. Pero además, si no fuera suficiente sorpresa, entonces está ilustrado por Quentin Blake, Sí, cuyo sí, discurso visual también está marcado por el humor. Entonces exactamente. tenemos, sí, ese contraste que, bueno, en la primera vez que recibimos ese libro en el banco del libro, alguien pasó y lo agarró y lo soltó como si fuera venenoso. Eso no es para Ujú, niños. ujú, ujú, ujú. ¿Qué piensas tú de que esta dupla se junte para hablar sobre una emoción desde la experiencia adulta? Porque no vamos a decir que es una emoción adulta, el duelo y la pérdida se vive en cualquier momento de la vida, Exacto, exacto, pero acá se está representando desde la experiencia del adulto. exacto. ¿Qué te parece a ti esa propuesta? A mí lo que más me impresiona del libro precisamente es eso, es decir, que es un poco lo que yo intento hacer. Como adulto, yo tengo una serie de emociones y tengo, digamos, las herramientas que son escribir y dibujar, y esas emociones las puedo traducir en libros, y en libros para niños. Es decir, ¿por qué? Porque quizás estos dos, este matrimonio, Michael Rosen y Quentin Blake, lo que hacen es crear una capacidad de síntesis tan precisa, tan exacta, que como decía al principio, casi que el libro es un poema. El libro es sencillamente un poema, dicho de una manera sencilla, simple, elegante y clarísima. Es decir, ahí no sobra ni falta absolutamente nada. Para mí es un libro realmente perfecto. Es un libro que cumple algo que yo he dicho y que tienen que tener los libros y que es una muletilla que ya me la apropié. Es que los libros, el arte, hablan solo de tres temas: la vida, el amor y la muerte. Este libro los cumple a cabalidad, es decir, este libro habla de esas tres cosas, todo Sí, el tiempo. exacto, y en distintos momentos de la vida y representado de distintas formas. Exacto. Eh, Aquí tenemos un libro que tiene dos creadores y estamos viendo un ilustrador a quien nosotros relacionamos con otro tipo de texto y a quien vinculamos directamente con Roald Dahl de manera automática. Automático, sí. Sí, sin embargo acá tenemos un autor, un ilustrador, perdón, que se está exponiendo a un tipo de propuesta muy peculiar. Un ilustrador que se topa con un texto tan emotivo y a tal profundidad, ¿cuánto debe poner de su propia sensibilidad para poder captar, pero también representar lo que está proponiendo el autor a quienes leen? Pues tiene que poner todo, pero quizás yo con el ojo del autor te diría, me atrevería a decir que estos dos personajes casi que hablaron del asunto, porque intuyo que obviamente, me parece que es obvio en el libro, que es un libro autobiográfico, está hablando de una cosa que de verdad le pasó a Michael Rosen, que es que se le murió un hijo, y yo me atrevería a especular que ellos dos hablaron de eso e hicieron un trabajo conjunto después de muchas conversaciones. Entonces, me parece que Quentin Blake lo que hizo fue compartir y apropiarse del dolor de Michael Rosen, es decir, se siente que es que en las ilustraciones se siente que es como si él también hubiera escrito el texto y Sí. viceversa. Se siente que el autor hubiera querido hacer esos dibujos. Es un libro en el que de verdad la relación de estos autores e ilustradores es casi que diría yo como un ejemplo a seguir, de verdad, es una cosa muy conmovedora. Sí, y sobre todo porque se trata de un álbum en el que los dos discursos interactúan, tienen una relación dinámica y se van influyendo uno al otro. Y eso queda muy bien logrado en esta obra. Sí, ¿Sí? Eh, Tú viste como lector, como creador, que en la representación que hace Quentin Blake de todos estos estados emocionales hay algún tipo de ritmo, por ejemplo, con el manejo del color o con el foco que pone en sí,
escenas. Sí, sí, es decir, esas ilustraciones que son grises, que luego pasan a color, esas ilustraciones que a veces parecen un álbum de fotografía. Es decir, hay una ilustración muy bonita que no la puse aquí, pero que es, a veces me pongo dice el texto, a veces me pongo a mirar cosas, una grúa y un tren pasando. En esa ilustración al fondo está un gris con la grúa y pasa el tren y con una simple acuarela amarilla sobre el tren se ve luz dentro del vagón. Es decir, es un genio, son un par de genios, de verdad, son un par de genios. Bueno, realmente, Maite, me gustaría que pudiéramos extendernos más porque es un libro que da para hablar horas de él, pero Pero nos toca avanzar. nos toca avanzar. Bueno, entonces avancemos con Matador, que es también un libro que nos habla de algo profundamente humano y es la necesidad de pertenecer y de ser reconocido por un grupo, a Exacto. costa a veces de nuestra propia alma, ¿no? Porque hay aquí en este libro como una preocupación, bueno, en el otro también, solo que de otra manera como una preocupación metafísica, ¿no? Sí. Cuéntanos de Matador. Bueno, Matador es un libro que a mí me impresiona mucho porque parte del libro, bueno, parece también un texto hermosísimo y que complementado con unas imágenes impresionantes. Parte de lo que me impresionó a mí de Matador es que yo siendo un niño muy pequeño vivía en Medellín y lo que pasa en este libro pasaba en esa ciudad, en ese momento de la vida. Entonces a mí el libro, no solo por el contenido, por la metáfora que maneja el libro, sino por la anécdota misma del libro, me impresionaron mucho. Vamos a leerlo porque es importante leer todo el texto de este libro. En aquellos tiempos había muchos solares y lotes vacíos. Todo era muy arborizado, tanto en nuestra calle como en todo el barrio. Cada niño llevaba siempre su cauchera en el bolsillo y con ella un puñado de munición, 5 más piedras del tamaño y una jaboticaba. Jaboticaba es un árbol de Brasil. Cuando aparecía una oportunidad, es decir, todo el día, practicábamos puntería y algunos gorriones, más que deprisa, dejaban de vivir. El texto es hermosísimo. Todos eran buenos con la cauchera, mataban sus gorriones, todos menos yo. La piedra pasaba por encima, por debajo, por un lado. Por más que afinara la puntería y me aproximara a la víctima, no lograba atinarle. A veces el gorrión ni siquiera se tomaba el trabajo de huir, seguía en el mismo sitio. Tenía la impresión de que se burlaba de mí, con la certeza de que no corría riesgo alguno. Y realmente no lo corría. Entonces venía la humillación. Mis compañeros se mofaban de mí, se reían en mi cara. Yo iba guardando todo eso, una rabia muda para desquitarme más tarde en el fútbol, distribuyendo pisotones y puntapiés a granel. Un alivio temporal. Lo que yo en realidad quería, por encima de todo, era también matar al maldito gorrión. Muchas veces me quedaba al fondo del solar, solo, entrenándome en la puntería. Ponía una caja de fósforos en una horqueta de jaboticaba, miraba bien y ¡zas! Erraba el tiro. Reemplazaba la cauchera, cambiaba de posición. La cajita seguía en el mismo lugar, intacta. Así fue hasta que un día yo estaba en el fondo del solar, pero sin cauchera, sin nada, desarmado. No me acuerdo de lo que estaba haciendo. Sé que estaba allá, al fondo del solar, cuando un gorrión se posó en la esquina del tejado. Era un gorrión como los otros. Fingí que iba a lanzarle algo y el gorrión permaneció quieto en la esquina del tejado y allá se quedó. Busqué en la casa la cauchera y volví al solar. El gorrión todavía estaba allá, tranquilo, indiferente. Escogí entonces una buena piedra, me aproximé unos pasos, me agaché en el suelo, afiné al máximo la puntería. Solo vi cuando el gorrión rodó, tejado abajo, y cayó del otro lado, donde había un terreno vacío. Salí corriendo como loco a través del portón y miré a uno y a otro lado,
para ver si había alguien del grupo de amigos en la calle. Quería que todos lo vieran, que todo el mundo supiera que yo había matado un gorrión. No había nadie en la calle. Seguí corriendo, doblé la esquina y entré en el lote desocupado, directo al lugar donde suponía que estaría el gorrión muerto. Metí la mano en la maleza justo donde el gorrión había caído del tejado, pero hubo un problema. El gorrión estaba vivo, mejor dicho, agonizando, con su pequeño corazón de gorrión latiendo tras las plumas erizadas. Me quedé con él, piando en mi mano. Sin saber qué hacer, desesperado, lo arrojé contra el muro. Pero en el azoramiento en que estaba, se escabulló de mi mano y quedó piando en el suelo, en medio de la maleza. Lo agarré de nuevo y lo tiré contra el muro. Hubo apenas un golpe sordo y el gorrión cayó definitivamente inerte. Y no pió más, quiero decir, pió, sí, y sigue piando dentro de mí hasta hoy. Muy bien. Qué ¿Cómo ves en este terror. libro, cómo ves en este libro esa relación, esa interacción entre el autor y el ilustrador en un texto tan fuerte como este? Porque de lo que nos está hablando al final es como de la revelación, pero también el reconocimiento del lado oscuro, de lo que Sí. se desea y del lado oscuro de sí mismo. ¿Cómo sientes tú que la imagen representa ese mundo interno de este personaje? Primero que todo, lo que me parece que este ilustrador hace es utilizar una paleta de colores que están entre el verde y el gris, el verde y la gama de grises, de negros. Es decir, de algún modo para mí es simbólico porque es la vida, el verde, el negro, la muerte, que es de las dos cosas que está hablando nuevamente el libro. Y luego son también dibujos de una sencillez, pero de una narrativa, es decir, uno siente todo el ambiente, ese barrio, los compañeros, los pájaros rondando por ahí, es decir, está muy bien complementado lo que el texto dice con la propuesta que hace el autor. Narra en todo un lenguaje una secuencia que es muy conmovedora todo el tiempo. A mí me parece que ahí también hay un matrimonio que es igualmente perfecto. Decir de este libro también, que como ahora está de moda hablar de los valores y esas cosas tan atroces, instrumentalizando la literatura para eso, decir que este libro precisamente es una metáfora hermosa sobre lo que es el bullying, sobre lo que es todas estas, pero puesto de una manera tan poética y construido de una manera literaria tan enriquecedora que el libro realmente lo deja a uno pensando sobre muchísimas cosas, muchísimos aspectos de la vida de un Sí, niño, ¿no? exacto. Y más allá del acoso, está también el otro lado, ¿no? La conciencia de este personaje sobre, bueno, el sentido o el sinsentido de lo que estaba haciendo, ¿no? Y cómo eso lo marca, ¿no? Y es importantísimo fijarse en la imagen final, Uh-huh. porque toda la paleta de color Exacto. es uniforme y al final hay Exacto. como un puñetazo Sí, en gracias. esa mancha roja que está allí Esa manchita. sí, y que permanece, porque además no está solamente en esa imagen, en el lado del corazón, sino que incluso al final del Al libro, final del libro, sí, como que ha sí, traspasado, ¿no? sí, traspasa y permanece. Y permanece. Y eso es interesante. Y además, otra cosa que se puede ver acá, bueno, que podría uno interpretar acá, es que como está hablando de un pasado, Uh-huh. el tono que se utiliza para las ilustraciones también es como un velo Es como un velo, sobre, sí. sobre esos acontecimientos de allá. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí sí, hay toda como una elaboración profunda de parte de ese ilustrador. Sí, y vuelvo yo otra vez a la sensibilidad que se requiere
Porque hay un tema de la formación técnica del ilustrador, pero también hay un tema de la sensibilidad y del vínculo con la palabra, con la experiencia literaria. Y bueno, Odilon Moraes tiene realmente un trabajo muy delicado, muy fino en el discurso visual, ¿no? Y Ujú. trabaja temas un poco en esta línea. Por acá nos pregunta Juliana, ¿qué responde uno cuando le preguntan si esto es un libro para niños? Que sí, sencillamente sí, es decir, sí, Danos sí. un argumento para convencer a Juliana. Pues no sé qué más argumento, es decir, digamos, si yo como adulto leo ese libro, lo peor que puede hacer uno cuando lee un libro es censurarlo. Es decir, uno quizá lo que pueda decir de un libro como lector, en su lectura particular es, para mí es un libro bueno o es un libro malo. Punto. Pero uno no puede ponerle etiquetas a un libro y decir, este es un libro para, no es para niños, o sí lo es. Es decir, no creo que eso sea válido. No, ciertamente no, pero es que además aquí está hablando de una realidad, es una experiencia que todavía viven niños que viven en zonas rurales o en zonas Exacto, populares, exacto. ¿sí? Y que parte de la cotidianidad está en eso, porque bueno, en el fondo uno no puede olvidar que el ser humano también es un depredador, Ujú, y eso es como un atavismo que está allí, ¿no? ujú, De ujú. alguna forma, el niño está repitiendo un gesto ancestral, ¿no? Que ya no tiene sentido porque no es para comer, pero no solamente es ancestral, es un gesto cultural. ¿No? Y Exactamente, entonces, desde esa perspectiva, son formas de vivir que tienen los niños y son formas de vivir que pueden generar una reflexión y pueden generar exactamente. una conciencia de sí mismo por allí. Entonces, podríamos tener también alguna cosa que decirle a los adultos que le tienen miedo a este tipo de libros. Pero vamos a cambiar de contexto Sí, y de este mundo abierto en el campo con la naturaleza, vamos al mundo interno de exacto. la casa que nos acoge y que nos permite expresar nuestra emocionalidad en privado. Háblanos de Buen Casa. Antes íbamos si quieres, vamos con el búho, Ay, pero ¿cuál teníamos? Ah, antes me salté uno. te saltaste uno. Sí, antes íbamos con Un lunes por la no, vamos con un lunes por la mañana. un lunes por la Sí, mañana. vamos con ese primero, tiene una transición interesante acá. O sea, aquí ya nuevamente entramos en el terreno, perdón, nuevamente no, entramos ahora en el terreno de el autor, que a su vez es el mismo ilustrador. Antes de continuar, quiero decir que en el libro triste, en el libro de Matador, y en este libro, y en el que sigue, menos en el último, hay un asunto que es común a ellos. Generalmente está hablando de la soledad de los personajes. Así es. Y este, por ejemplo, este es un libro que a mí me impresiona particularmente, ya les voy a decir por qué. El libro empieza abriéndose como si alguien estuviera mirando a través del ojo de una cerradura. Estamos en una ciudad, obviamente, Nueva York. Un lunes por la mañana, el rey, la reina y el principito vinieron a visitarme. Pero yo no estaba en casa. Así que el principito dijo, en ese caso, volvemos el martes. El martes por la mañana, el rey, la reina, el principito y el caballero vinieron a visitar, pero yo no estaba en casa. Así que el principito dijo, en ese caso, volvemos el miércoles. El miércoles por la mañana, el rey, la reina, el principito, el caballero y el guardia real vinieron a visitarme, pero yo no estaba en casa. Así que el principito dijo, en ese caso, volveremos el jueves. El jueves por la mañana, el rey, la reina, el principito, el caballero, el guardia real y el cocinero real vinieron a visitarme, pero yo no estaba en casa. Así que el principito dijo, en ese caso volveremos el viernes. El viernes por la mañana, el rey, la reina, el principito, el caballero, el guardia real, el cocinero real, el peluquero real vinieron a visitarme, pero yo no estaba en casa. Así que el principito dijo,
En ese caso, volveremos el sábado. El sábado por la mañana, el rey y la reina, el principito, el caballero, el guardia real, el cocinero real, el peluquero real y el bufón real vinieron a visitarme. Pero yo no estaba en casa. Así que el principito dijo, en ese caso, volveremos el domingo. El domingo por la mañana, el rey, la reina, el principito, el caballero, el guardia real, el cocinero real, el peluquero real, el bufón real y un perrito vinieron a visitarme. Y yo sí estaba en casa. Así que el principito dijo, pasábamos por aquí y subimos a saludarte. A ver, Ibar, Lo que ¿qué nos más, puedes lo, decir? lo que más me gusta del libro es este niño solo. Sí, es un niño que todo el libro está solito, solito. Y al final, esa maravilla de juego que hace entre lo imaginario y, digamos, el escenario real en el que se ve que él está con la baraja jugando, es una hermosura. Digamos, el texto es muy simple, es una canción de estas canciones que van haciendo añadiduras de personajes o de cosas y al final, pues, son una cantidad de personajes los que están enlistados en la historia, pero lo que más me impresiona es este niño en medio de una gran ciudad, solito, jugando en su cabeza con todo este mundo imaginario. Sí, este es uno de los libros que utiliza Shulevitz para explicar cómo es un álbum, ¿no? Y en particular cómo es la relación de contrapunto entre el Exacto. texto y la imagen. Porque el texto, como tú dices, es muy sencillo, es una canción, eh, pero la canción sola en el libro no funcionaría, no hace el libro. El Exactamente. libro lo hace la conjunción de esa canción Son, con esa imagen y el significado que entre los dos generan, uh-huh, ¿sí? exacto. ¿Cómo tú ves en el discurso visual que se representa esa soledad del niño en una ciudad enorme? Primero que todos los colores, el tipo de colores que usa, que son colores absolutamente planos, pero sobre esos colores planos él ha puesto una serie de tramado de tintas, una serie de tramas de tintas negras, porque prácticamente el libro, si lo vemos, es un libro hecho. Explicar esto podría ser un poco extenso, pero rápidamente voy a decir, antiguamente cuando no existían los procesos actuales para editar e imprimir, se utilizaban 4 películas de color, una cuatricomía que se llamaban, que era el azul, el rojo, el amarillo y un color negro. Claramente se ve que este libro, porque ese ejercicio yo lo hice, Shulevitz lo hizo haciendo esas 4 capas de colores manualmente. Es decir, uno hacía una capa de un gris y a esa la designaba como el color amarillo para la impresión, otra capa roja, otra capa azul. Entonces hace ese juego maravilloso en el que crea un universo con una atmósfera absolutamente densa, lluviosa. En algunos momentos aparecen días soleados, pero en general el libro está encerrado en una atmósfera completamente densa y lluviosa, y lo logra al hacer esta combinación de la trama negra con los colores absolutamente planos y básicos, amarillo, azul y rojo. El libro también es una obra maestra en cuanto al manejo del color, y además teniendo en cuenta que es un manejo de color absolutamente manual, es decir, hizo el proceso mecánico de impresión manualmente. Se nota claramente que ese fue el trabajo que hizo el ilustrador. Pero crea esta atmósfera densa, oscura, que rodea al personaje y que acentúa el carácter de soledad que tiene dentro de la historia. Y sin embargo, el final es luminoso. Exactamente. Sí, es Exactamente. luminoso porque además está centrado en el poder de la imaginación para crear una realidad alterna.
dónde refugiarse, que es muy cercano al juego infantil, ¿no? En cualquier circunstancia. Fíjate que ahí en ese libro hay un ritmo también particular con la imagen. Tú mostraste el comienzo como si estuviéramos viendo desde el ojo de una cerradura y esa imagen se va abriendo hasta ocupar una página completa, que también es un fenómeno muy propio del género álbum, que está representado claramente en este libro. ¿Tú nos podrías decir si es cómo es esa estructura? ¿Es circular, es secuencial? ¿Cómo podríamos llamar a esa estructura que tiene este libro? Pienso que es como si estuviéramos entrando y a medida que vamos como navegando más y hundiéndonos más, vamos entrando a un universo y se va ampliando. Es decir, es como que ese pequeño ojo por el que al lector se le permite ver, encuentra a este niño jugando y puede entrarse en un mundo que se va expandiendo, es decir, ¿no? E incluso ya cuando los personajes van aumentando a medida que crece, que se agregan personajes a la canción, vemos que no solo utiliza 2 páginas, sino hasta 4 páginas para describir la lista de personajes que van, ¿no? Es decir, es como que se va aumentando, vamos entrando, de la mano nos lleva y nos va mostrando más y más y todo se va ampliando hasta que nos sumerge en un universo absolutamente grande que abarca el mundo de ese niño. Y que al final se vuelve a contraer. Exactamente. Y cuando regresa a la realidad. Hay en la experiencia literaria hay un término que alude a cómo se queda la obra literaria en el lector, así como el trino del pájaro se queda en el niño, la experiencia estética, la experiencia profunda de la lectura queda en el lector, esa es la resonancia. ¿Tú consideras que este libro deja una resonancia? Sí. Sí, y los que hemos leído precisamente dejan una resonancia. Como decía yo ayer en una charla, yo creo que en mi caso, los buenos libros siempre dejan una incomodidad. Incomodidad me refiero a que no necesariamente es una situación que uno quiera quitarse. Es decir, incomodidad en cuanto a que te puedes quedar pensando en ese personaje millones de cosas, te puedes quedar pensando en el universo de ese libro muchos días, haciéndote preguntas, recordando cosas del libro, preguntando por qué ese personaje hace esto o hace lo otro. Es decir, ese diálogo que no se acaba, que en mi caso pertenece al campo de la incomodidad, que es lo que generan en mí los buenos libros. Y que genera también en los niños, porque esto de que te lo pidan una y otra Sí, vez una y otra vez, tiene un ¿no? significado, sí, porque hay algo Sí. que se está procesando ahí. Está esa incomodidad germinando Exacto, en ese sí. lector, ¿no? Quiero oírlo otra vez, quiero oírlo otra vez. Exactamente. Bueno, ahora sí, vamos con Búho en casa. O en su casa, como les decía al principio, es un libro que se compone de varias historias. El único personaje del libro es el búho. Y este cuento, que se llama El té de lágrimas, es realmente de mis cuentos favoritos de este libro. Aquí comienza. Té de lágrimas. Búho sacó una tetera del armario. Esta noche haré té de lágrimas, dijo. Puso la tetera en sus piernas. Ahora, dijo, comenzaré. Se quedó muy quieto en su silla y se puso a pensar en cosas tristes. Sillas con las patas rotas, dijo Búho. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Canciones que no se pueden cantar, dijo Búho, porque las letras han sido olvidadas. Búho comenzó a llorar. Una gran lágrima rodó por su mejilla y cayó en la tetera. Cucharas que han caído detrás de la estufa y nunca más serán encontradas, dijo Búho.
Más lágrimas cayeron en la tetera. Libros que nunca más podrán ser leídos, dijo Búho, porque algunas páginas les han sido arrancadas. Relojes que se han detenido, dijo Búho, y no hay nadie cerca para darles cuerda. Búho estaba llorando. Grandes lagrimores caían dentro de la tetera. Amaneceres que nadie vio porque todo el mundo estaba durmiendo, dijo Búho sollozando. Puré de papas abandonado en un plato porque nadie quiso comérselo, dijo llorando. Y lápices que son demasiado cortos para escribir con ellos. Búho pensó en muchas otras cosas tristes. Lloró y lloró. Pronto, la tetera estuvo llena de lágrimas. Bueno, dijo Búho, ya estamos listos. Búho paró de llorar. Puso a hervir la tetera sobre la estufa para hacer té. Búho se sintió contento mientras llenaba su taza. Está un poco salado, dijo, pero el té de lágrimas siempre cae muy bien. ¿Por qué escogiste este libro, Iber? Cuéntanos. Porque es una hermosura, es un juego entre realmente la tristeza y la felicidad y como esa posibilidad de consolarse a sí mismo para encontrar alivio y consuelo. Es decir, es un libro muy bonito que hace referencia a la nostalgia y a poder estar bien con uno mismo a pesar de estar solo. Es un cuento muy, muy, muy bonito. Sí, y de tener recursos para lidiar con esos momentos de tristeza, ¿no? Sí, Exactamente. y con la soledad. Y que eso también es un aprendizaje que ojalá todos pudiéramos tener temprano, porque nos ayuda a tener contención. Yo Exactamente. veo que este libro tiene bueno, en líneas generales los textos de Lobel tienen una conexión muy estrecha con el mundo de los niños, con el mundo de lo pequeño, del juego imaginativo, ¿sí? Y todas estas cosas de las que Hugo piensa para provocarse el llanto, tienen que ver también como con este juego en el que se le da vida a las cosas, en esta tendencia animista que hay en ciertas edades, en las Sí, que uno le pone cualidades humanas sí, a los exacto. objetos y por ponerle cualidades humanas les pone sentimientos también. ¿Sí? Entonces creo que podría ser un libro que conecte muy bien desde ese punto de vista con los lectores más pequeños, que tiene una representación de una forma de vivir el mundo y de verlo y de interactuar con unas cosas y de incorporarlas también como al sistema de emociones que se va desarrollando en la infancia. ¿A ti qué emoción te generó la primera vez que leíste este libro? Pues la misma que me produce cualquier libro de Arnold Lobel, porque es que es un mundo, el mundo de Lobel es el mundo de las cosas más sencillas, digamos, es el mundo de la amistad, es el mundo de las acciones ingenuas que en un momento son hilarantes, en otro momento pueden producir asombro, contadas a través de personajes pequeños, es decir, empecemos por las historias de ratones, que son hermosísimas, Sapo y Cepo, que es una serie de libros, son una serie de libros, perdón, de Lowell en el que se narra la amistad de estos dos personajes, el búho en su casa, ahorita se me escapan otros, pero básicamente esos tres, es decir, es la descripción del mundo de lo sencillo, de lo pequeño, pero siempre, siempre, siempre muy cargado de poesía. Él usa el lenguaje de Lowell, digo el lenguaje en cuanto tanto a texto como a imagen, muy, muy poético, a la vez muy lleno de humor y muy juguetón. Y muy auténtico también, Muy auténtico, sí. ¿sí? Sí, Porque, bueno, todas esas experiencias que están allí son como de una honestidad, exacto. de lo que viven los niños incluso. Por acá nos dice Carola que además es muy de los niños jugar a llorar, Ujú. Sí, ¿sí? sí, Entonces, bueno, sí. sí Que, hay muchos de... que eso qué bueno que ella diga eso, porque generalmente parece, por regla general,
que a los niños los libros en los que los personajes son llorones no les gustan. Pero este es un cuento en el que él está jugando a las lágrimas, a llorar realmente. Está obligándose a que sentimientos y recuerdos lo hagan llorar. Es un poco el juego. Perdón. Sí, y también hay ahora que mencionas eso, también hay como cierta incorporación del absurdo en todo el libro, pero en este cuento en particular también. Y el juego con el absurdo también es muy natural en la infancia. Exacto. Sí, porque se trata justo de eso, de imaginar lo que no existe en la realidad, de imaginar, de invertir incluso la realidad. Uh-huh. Y hablando de invertir, vamos con No te rías, Pepe. Sí, ¿Qué vamos nos a ver. cuentas de ese libro? Bueno, Keiko Casas realmente es una autora con la que de verdad me siento muy identificada. Aparte que, bueno, voy a decir una cosa un poco que puede sonar pretenciosa, pero a Keiko tuve oportunidad de conocerla porque igual parece que admira mucho mi trabajo como yo el de ella. Es una señora eh, de ascendencia oriental, una señora muy tranquila, sin ninguna pretensión, como sus libros. A mí me parece que el encanto de los libros de Keiko Casa está en que hace unos dibujos sin ninguna pretensión, más allá de representar las cosas de una manera sencilla y estos animales que son encantadores. Bueno, la historia de No te rías, Pepe, vamos a leer algunos partes, porque no la vamos a leer toda, pero más o menos para que se den cuenta de qué va. Mamá Zarigüeya llamaba a su hijo Pepe tiernamente, pero él siempre se estaba riendo. Últimamente ella estaba preocupada por la risa de Pepe. Mamá Zarigüeya estaba a punto de enseñarle a Pepe la lección más importante que una zarigüeya pudiera aprender. Pepe, dijo mamá Zarigüeya, debes aprender a hacerte el muerto. O sea, esto es muy gracioso porque, ¿por qué? Pregunta Pepe. Porque nosotros, las zarigüeyas, nos defendemos de los enemigos haciéndonos los muertos, le explicó mamá Zarigüeya. Cuando aprendas ese truco, te prepararé el postre preferido de las zarigüeyas, torta de insectos. Empezaron a practicar. No te rías, Pepe, le advirtió mamá Zarigüeya. No te preocupes, mamá, respondió Pepe. Pepe se hizo el muerto y su mamá lo olfateó como si fuera un zorro hambriento. Pepe se rió tanto que le dolió el estómago. ¿Ya puedo comerme la torta?, preguntó. De ninguna manera, lo regañó mamá Zarigüeya. Las zarigüeyas muertas no se ríen. Pepe practicó hacerse el muerto otra vez. Ahora su mamá lo hurgó como si fuera un coyote malvado. Tuc, tuc, tuc. Pepe se rió tanto que gritó para que su mamá parara. ¿Ya puedo comerme la torta?, preguntó. De ninguna manera, lo regañó mamá Zarigüeya. Las zarigüeyas muertas no gritan. Bueno, y así hacen varios intentos, ¿sí? Se van afuera a ensayar. Entonces dice así. Un día mamá Zarigüeya llevó a Pepe a practicar afuera. Esta vez, le dijo, seré un viejo oso gruñón. Debes hacerte el muerto cuando yo gruña, ¿entiendes? Muy fácil, mamá, dijo Pepe. Pero justo cuando mamá Zarigüeya iba a gruñir, un verdadero oso gruñón salió del bosque y dio el gruñido más feroz que Pepe jamás hubiera escuchado. De inmediato, Pepe y su mamá cayeron al suelo y se hicieron los muertos. El viejo oso gruñón olfateó a Pepe. El viejo oso gruñón le hurgó la panza a Pepe. Toc, toc, toc. Finalmente el viejo oso gruñón sacudió a Pepe hacia arriba y hacia abajo. Sacudón, sacudón, sacudón. Pepe no se rió, Pepe no gritó, Pepe no se movió. Por primera vez se hizo el muerto perfectamente. Mamá Zarigüeya estaba muy orgullosa de él, pero el viejo oso gruñón no se fue. Se sentó y esperó. Y esto es genial el giro que hace aquí ella, porque de repente el oso empezó a llorar. Esto es terrible, se lamentó. Siempre soy tan gruñón que pensé que si alguien podía hacerme reír, era el pequeño Pepe Zarigüeya.
pero cuando lo encuentro el pobre Pepe cae muerto frente a mis ojos. Oh, esto es horrible. Y mírele la lagrimota al oso. Pepe se tranquilizó al oír la historia del oso. Hasta comenzó a sentir compasión por el oso que sollozaba. Señor oso, dijo, no estoy muerto, solo me estoy haciendo el muerto. El oso se espantó sorprendido. ¿Haciéndote el muerto? Exclamó. Caramba, eres muy bueno para eso. Oh, por favor, Pepe, le rogó, enséñame a reír. Bueno, y ya luego el cuento acaba realmente muy, con un final feliz. ¿Qué te gusta a ti de este cuento? Todo. Bueno, cuéntanos, descríbenos punto por punto. Realmente todo. Bueno, lo primero es que, digamos que de un hecho que es real, que sucede con las zarigüeyas, la naturaleza, ella crea un mundo de esta mamá y niño eh, en el que, en el que se ve todo el afecto todo el mundo afectivo de ellos dos, eso es lo primero. Y luego está el juego entre una cosa que tiene que ser, es decir, el hecho de que la zarigüeya se haga la muerta para no ser atacada por otro animal, y todo el juego que ella pone en el personaje, en un niño que está casi siendo incapaz de hacer lo que la mamá le está pidiendo, ¿no? Que es hacerse el muerto, porque está tan feliz, está tan contento, esa relación es tan cálida, tan llena de afecto y de amor, que pues prácticamente él no le da importancia a lo que es tan fundamental que su mamá le está diciendo, cuando se viene el hecho contundente real que lo obliga a hacerse el muerto, pues ya sucede lo que sucede. Pero me impresiona es eso, digamos, como decía al principio, eh, la calidad de los dibujos, que son muy sencillos, unos dibujos muy ingenuos, muy naif, por decir algo, ¿no? Sin ningún tipo de pretensión junto a esta historia. Háblanos de lo que se representa en las imágenes, ese mundo familiar de Pepe y su mamá, lo que conforma todo ese espacio personal. Pues lo primero que me impresiona mucho del libro y que además me gusta muchísimo es que es una mamá, una madre soltera, como dicen ahora, madre soltera cabeza de hogar, es decir, es una mamá con su hijito zarigüeya, están ellos dos, ¿no? Y ese mundo que es muy sencillo, una casita, casi que es, a mí lo que me gusta de Keiko Casa es que es como una niña dibujando, es decir, ella dibuja la casita que los niños dibujan cuando dibujan una casa. Una cosa muy sencilla, ¿no? Está lo básico, está un sofá, una cama, los dibujos del niño pegados en la pared, una ventana con unas cortinas muy sencillas. ¿Sí? Eso es lo que más me gusta del libro. Y estos personajes que van apareciendo, que se asoman por la puerta, por la ventana, que después están frente a un árbol, ¿qué función tienen allí? Son el mundo afectivo también, el mundo de los amigos, el mundo de las relaciones, que a mí me parece importante eso en Keiko Casa y con lo que yo me siento plenamente identificado porque es un poco lo que yo trato de hacer en los cuentos, ¿no? Es decir, cómo esa red de afectos y de amigos son las que permiten construir al ser, permiten construir que el ser lo que ofrezca sea de una calidad humana muy grande, es decir, la solidaridad, el afecto, la preocupación por el otro, estar en una red afectiva que es lo que nos sostiene a todos como seres humanos. Y eso claramente está en todas las historias de Keiko Casa. Sí, y en esta tiene el añadido de que hay un personaje que sorprendentemente, insospechadamente, forma parte también de esa red. Exactamente, ¿Sí? sí. Luego lo descubrimos, porque el libro nos lo va revelando, ¿no? Que finalmente, pues sí, él hace también parte de esa red. Hace rato que está como muy en el tapete el tema de las emociones y los libros para niños, de la importancia de que haya libros sobre las emociones. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia ves tú en esta selección de libros que tú nos estás proponiendo hoy?
y otros libros que se publican específicamente para hablar de una emoción o de las emociones en general. ¿Qué diferencia puede haber en la experiencia de lectura? Bueno, la diferencia que yo veo claramente es que estos son libros resultado de algo que tenía adentro, que tenían muy adentro los autores y que tuvieron que volcarlo en eso, en la creación de un libro. Es decir, es como sacar eso que me está apretando el pecho. En digamos que en los 5 libros, incluso incluyo el último, ¿no? Es muy auténtico en eso, no es un autor que se haya propuesto escribir sobre, es decir, no es el Ni autor para. que, ni para, ¿no? No es el autor que dijo, yo quiero hacer un libro sobre la tristeza, no. En mí hay una tristeza tan grande que quizás resulta en esto, en un libro, quizás, ¿sí? Porque a veces uno se siente a hacer cosas y no resulta. Digamos, sí se pueden hacer libros pensando en voy a hacer un libro sobre tal cosa, sí se puede, pero hacer un libro porque hay algo que necesito decir, que necesito sacar, que necesito, no me gusta usar mucho la palabra, pero digamos que es muy ilustrativa, que necesito exorcizar, poner en un libro. Esa es una experiencia que cuando a uno le sucede como autor es muy importante y es muy importante hacer el ejercicio. Yo confieso que en estos últimos meses me pasó eso. De pronto dije, apareció una historia en la cabeza, empecé a contarla, dije la historia funciona mucho, me gustó, empezó la mente de cuando uno está trabajando en un libro, es muy extraña, empieza a hacer flashes, a decir va a pasar esto, va a pasar lo otro, aquí que está aquí, va a suceder esto, aquí dicen esto. Es casi como que el libro está escrito en alguna parte y hay una voz que se lo está leyendo a uno. Suena como un tanto esquizofrénico, pero es así, estoy tratando de escribirlo lo mejor posible. Entonces, ¿qué dije yo? Yo tengo que escribirlo, yo tengo que sentarme a escribirlo. Que funcione o no, que vaya a ser publicado o no. Eso en este momento para mí no es importante. Para mí es importante poderlo sacar. ¿Qué pasa? Cuando uno se pone en el ejercicio de ya llevar de la cabeza lo que está recibiendo la cabeza al papel y realizarlo, aparece un demonio que es el saboteador. Esto no funciona, no va a funcionar, no sigas adelante porque lo que estás haciendo es no sigas, no sigas, pero igual creo que eso sí se lo da a uno la experiencia de la vejez, es decir, como que uno dice, no voy a hacer caso y voy a tener la disciplina de hacer el ejercicio. Entonces, retomando de los libros que estamos hablando, saliendo un poco de Ibar, es eso, yo pienso que estos libros tienen esa característica. En esos libros está exorcizada una emoción muy profunda que tenían los autores. Podríamos decir entonces que realmente hay un trabajo vinculado con el arte como una posibilidad expresiva de la experiencia humana, ¿no? Que esa emoción profunda o inquietante sale Exacto, del creador y se transforma en una obra de arte que puede comunicar, que por su condición de obra de arte logra comunicarse con, eh, digamos, el alma del lector, ¿no? Y exacto, con la experiencia humana del lector, exacto, ¿no? exacto. En ese sentido, son libros que pueden llegar mucho más directo al lector que un libro que le pretenda explicar qué es la Exacto, rabia, por ejemplo. exacto, ¿Sí? exacto. Sí, porque aquí el lector lo vive realmente desde
lo que se llama esa función vicaria de la lectura. Acompañas al personaje a vivir la experiencia y la vives y la sientes y te queda resonando y después te deja allí esa inquietud que se resolverá en algún momento en la lectura. Exacto. Por acá nos pregunta Juliana si es posible que nos cuentes un poco en qué proyecto estás trabajando ahora. En el que acabo de decir, más Uh-huh. otro que tenemos con María ya de mucho tiempo. Pues estoy trabajando en esos dos proyectos. Digamos, este último que acabo de escribir, ya estoy próximo a terminarlo. Lo voy a terminar. Obviamente, la primera persona que lo va a ver es María. Y con la tranquilidad, con la alegría de que si María me dice no, Ibar, definitivamente no funciona el libro, voy a quedar muy contento porque hice el ejercicio, es decir, necesitaba sacar eso, contarlo y lo hice. Si se publica y si considera que María considere que vale la pena, pues lo hacemos. Pero si no, pues hice el ejercicio y me gustó mucho haberlo hecho. Sentí que tenía que hacerlo. Por eso me senté, abandoné el otro proyecto, perdón María, y me puse a hacer esto. Ya estoy acostumbrada. Qué barbaridad, Ibar, qué barbaridad. A ver, para ir cerrando, Ibar, hoy nos mostraste una selección donde hay libros de autor e ilustrador y libros de autor ilustrador. ¿Hay alguna diferencia? ¿Tú percibes alguna diferencia en el objeto libro en su conjunto? No. En los dos primeros libros, que son precisamente un trabajo entre autor e ilustrador, precisamente lo que es muy hermoso de esos dos libros es cómo se complementan estas dos personas, estas dos expresiones, lo escrito y las imágenes. Casi que uno siente que son la misma persona contándole a uno la historia. Y eso, que suceda eso, es verdaderamente muy, muy difícil. Porque te digo que generalmente cuando uno ilustra, y le pasa a muchos ilustradores, no llega siempre a las manos de uno una propuesta, digamos que uno diga, wow, Dios mío, qué dicha, me pidieron que ilustrara este libro, no puedo creerlo. Eso rara vez funciona. Bueno, a mí me pasó una vez, voy a contarlo y es como una denuncia, pero me pasó que Juan Villoro quería que yo ilustrara un libro. Me dijo, yo quiero que usted lo ilustre. Y se lo pasó a la editorial me lo pasó a mí. El libro era una belleza, o sea, el libro era una verdadera joya de libro para niños. En ese momento yo no podía parar un trabajo que tenía que hacer. Le pedí a las editoras 2 meses y no quisieron y me lo perdí. Pero que un texto bueno, que realmente lo toque a uno, llegue a sus manos para ser ilustrado, es muy difícil. Por eso estos dos primeros ejemplos son dos personas que se han complementado de una forma impresionante. Y podríamos decir entonces que un ilustrador necesita ser un lector, Pero obvio, por un favor, gran lector, sí, por favor, sí. porque, ajá, pero ¿por qué? Cuéntanos. Por muchísimas, pero por muchísimas cosas. Ahora, no solo, digamos, cuando uno trabaja en una actividad creativa, es importante nutrirse de muchísimas cosas, y más si eres ilustrador, es decir, tienes que gustar de música, tienes que gustar de pintura y de leer, eh, porque eso nutre. Es decir, leer es un ejercicio que te permite activar la cabeza y ver con el cerebro. Es decir, cuando tú lees estás
realmente viendo con el cerebro. Me acuerdo que una vez vi en un programa unos niños españoles que le preguntaban, define un libro, entonces decía, es una cosa que entra por los ojos, sube a la cabeza y te hace ¡pum! Realmente eso, Está muy buena esa definición. eso es una muy buena definición porque eso es lo que hace un libro. Yo no concibo un ilustrador que no lea, una persona que no sea capaz de leer las imágenes que están construidas con las palabras, no es capaz de construir bien una imagen. Y eso se nota. Y eso se nota mucho, mucho en mucha gente nueva. Hay que decirlo. Es decir, Sí. suena fuerte, suena arrogante, pero es cierto. Es decir, no leen. Es decir, es más, te voy a decir algo que he notado. Ni siquiera se han tomado la molestia de leer literatura infantil. Sí, yo creo que hay que leer de todo, hay que leer novelas, hay que leer a Dostoyevsky, hay que leer a Flaubert, hay que leer. Pero muchos ilustradores ni siquiera se han tomado, les dices Gianni Rodari, no saben quién es, les hablas de Quentin Blake, no saben quién es, les hablas de Roald Dahl, no saben quién es Arnold Lowell, etcétera. Es Sí, eso, imposible. Es imposible porque es que uno por arrogante que sea de joven tampoco viene a inventarse las ruedas. Es decir, no, no puede ser. sí, exacto, y además que se requiere una red de referentes y un Exactamente. repertorio de referentes para poder crear a partir de allí. Por ejemplo, en el libro de Un lunes por la mañana, uno puede establecer alguna conexión, por ejemplo, con el cine mudo, o sea, cómo empezaban las Exacto. películas de cine mudo y cómo cerraban. Sí, si no has Exactamente. visto una película de cine mudo, no tienes ese referente y no puedes ni descubrirlo en el libro ni usarlo para alguna propuesta. Exactamente. ¿Sí? Sí, Exactamente. entonces Exactamente. por eso es que es fundamental que el ilustrador esté expuesto a distintas manifestaciones del arte, Exactamente. ¿sí? Porque eso es parte de los recursos de los que puede valerse a la hora de crear. Sí, porque Porque, bueno, sí, tienes que ser un genio para crear de la absoluta nada. exacto. Es decir, ilustrar es observar. Escribir también es observar. Es decir, Ujú. cuando tú escribes e ilustras, estás todo el tiempo en esa función, no solo consignando, sino observando, tomando nota. Con esto, con los ojos. Es decir, ¿cómo no vas a tener referentes? Es decir, de cine, de música, de literatura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no tienes referentes? Ayer hablábamos, cuando hablábamos de Alicia, hablábamos de cómo un libro lleva a otro, ¿sí? Cuando uno es lector, y cómo un libro lleva a otro a los autores. Es decir, yo relacionaba a Lewis Carroll con Kafka, con Joyce, porque tienen relación en un momento dado con Beckett. Y es decir, todo, todo va referenciado, porque así es, así funciona. Así funciona. No ha nacido el genio, es decir, no ha nacido el genio. El mismo, que también hablé de él ayer, el mismo Sendak, sí, hay un eco de Alicia en donde viven los monstruos, hay un eco, y eso es evidente. Sí, por acá nos dice Carola que este hecho de que los nuevos ilustradores no lean, no se formen, no tengan vínculo con distintas manifestaciones de la cultura, provoca este fenómeno de que crean libros con temas, personajes, formatos que ya existen. Exacto, ¿Sí? No tienen idea exacto, de que ya eso lo hizo alguien y probablemente mejor, exacto, porque no exacto, tienen el vínculo ni siquiera con digamos, el contexto del libro para niños, exactamente, que es lo mínimo que uno exactamente, esperaría, ¿no? Que estuviesen en el medio. exactamente. Por acá nos Porque, pregunta Juliana, dime. no, solo una pequeña cosa, porque incluso desde, a partir de que el libro ilustrado, yo no soy muy amigo de llamarlo libro álbum, pero bueno, digamos que así se ha designado. El libro álbum casi que se ha vuelto un juego de adultos jugando a hacer libros para niños, pero que realmente son libros
no que todo no, casi nunca buenos, pero, pero quizás lo segundo y más grave, que son libros que están pensados para niños, pero que finalmente son libros que le gustan a adultos. Sí, es como un círculo vicioso bobo, ¿no? Sí. O sea, y digamos, lo que hemos dicho hasta el cansancio, no solo yo, sino una cantidad de colegas serios, mismo Daniel que está aquí, es decir, ilustrar es un lenguaje. Cuando tú estás ilustrando, estás haciendo un lenguaje, no estás haciendo unas imágenes estéticamente bonitas por la gratuidad de lo estético. Es decir, el primer ejemplo es un ejemplo de lo que es el lenguaje de la imagen, vinculado, es decir, en relación con un texto, donde el texto deja de hablar, entra de una manera precisa la imagen a enriquecer eso que está diciendo el texto. Eso, lograr eso es muy difícil. No es que yo voy a una universidad, hago X semestres de una carrera enfocada hacia la ilustración, salgo, hago un libro, se lo llevo a un editor y ya. Y de ahí voy para Bolonia y me toman fotos, etcétera, etcétera. Eso puede sonar muy, muy atractivo, pero no es cierto. Lo bueno, para cerrar ya el regaño y la arrogancia, es que lo bueno es que hay un juez implacable. Ese sí es un juez implacable y se llama tiempo. Lo que perdura en el tiempo por algo permanece allí. Es decir, libros que llevan años y años circulando es por algo. Es decir, este libro de Uri Schultz lleva años. Los libros de Lowell seguirán por años. Y ese juez sí es implacable. Sí, y está soportado sobre otros jueces implacables que son los niños. Ah, bueno, sí. Sí, también. Es decir, Sí, porque sí. si Es el que tú, niño que disfruta una... sí, Dime. tú ves cuando vas a una visita de una biblioteca y cuando a un autor, ves inmediatamente cuando el niño conecta con los libros que le están leyendo y cuando no lo hace. Es decir, eso, Exactamente. ahí no hay. Sí, y quien conectó de niño con un libro va a conectar a sus niños con ese libro. Sí, Sí, digamos que sí. sean sus hijos, sus alumnos o los niños de la Sí, biblioteca donde trabajan. exacto, ¿Sí? exacto, Sí, exacto. porque esa necesidad de compartir el fuego, digamos, ¿no? Exacto. Sí. Por acá nos pregunta Juliana si recuerdas cómo se llamaba el texto de Villoro, a ver si se lo puede imaginar ilustrado por ti. El texto se llama El taxi de los peluches. El Que texto de los además es un libro hermoso porque obviamente a las claras se ve que fue un cuento que Villoro le contó a su hija cuando era una chiquitina. Seguro la estaba llevando a la escuela de la mano y bueno, se les ocurrió el cuento. Pero el texto es muy, muy, muy bonito. Es muy bonito. No sé quién lo ilustró, no sé. Pero... Bien, si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta, este es el momento. Laura dice, a mí siempre me ha hecho bien escuchar a Ibar, tantas cosas que uno de joven Gracias. necesita entender. Lo mágico fue que lo conocí a través de Lola la vaca rosa. Gracias por Lola. Sí, Lola, aclarémosle a las personas que no lo conocen. Lola fue un personaje que creé para una revista que hubo en una época que se llamaba Dini. Lola fue mi primera aproximación al cómic. Sí, fue una de las veces que experimenté con el lenguaje del cómic. Y bueno, esa era Lola. Muy bien. Bueno, Ibar, un Maite, gusto Maite, lo compartir mismo este digo. momento Lo mismo y digo. esta lista maravillosa de libros, que recomendadísima. Dense la oportunidad de explorarlos a fondo. Miren que se los está recomendando Ibar. Y bueno, dense la posibilidad de emocionarse con estos libros y de compartirlo con la gente que tenga cerca. Exacto, Maite, muchas gracias.